La combinación plantas, agua y especies animales forma ricos ecosistemas. De todos ellos se destaca el manglar. El árbol del mangle, con los flujos hidrológicos y con las especies que allá habitan, forman ecosistemas riquísimos que somos muy afortunados de tener en nuestro país. Y aproximadamente hoy tenemos 800,000 hectáreas de mangle que debemos conservar. Existe una importante y acalorada discusión sobre cómo conservar esta riqueza. Vamos a conocer algunos manglares y a platicar con actores involucrados en el tema. Nos encontramos en el estado de Quintana Roo, en un lugar donde alguna vez hubo un manglar. Estoy parado sobre un muelle y en su momento aquí hubo agua. Consecuencia de la mala planeación, hoy esto parece un desierto. Esto es precisamente lo que no queremos que le ocurra a nuestros bosques de manglar en México. Vamos a iniciar un recorrido para conocer zonas de manglar que se encuentran en óptimo estado de conservación y saber cómo en su caso se debe desarrollar o restaurar. Hola, Yadira. Hola, ¿cómo estás? ¿Listo para recorrer los manglares? Listo. Yadira, existe un debate en México sobre cómo debemos regular el aprovechamiento o la conservación del manglar. Platícanos un poco, tú que eres bióloga y que eres una experta, ¿qué es el manglar, su ecosistema? Mira, Gustavo, lo que tenemos alrededor de nosotros es un manglar de borde constituido por especies que tienen una especialización muy particular para poder tolerar aguas con cierta salinidad, inclusive para soportar embates de eventos fuertes climatológicos, llamemos tormentas tropicales y huracanes. Es una barrera que disminuye la fuerza de la entrada de los vientos y del agua hacia tierra firme. Estas especies, que son 4 las que tenemos en nuestro país, de las 7 que hay en América, de las 50 que hay en el mundo, son el mangle rojo, el mangle blanco, el mangle negro y el mangle botoncillo. Una de las cosas que se dice es que contiene o es el nido de una gran variedad de aves y de una gran variedad de especies, ¿no? Que es como un nido de biodiversidad. Y así es cierto porque tiene una proximidad, como lo puedes ver, inmediata con la comunicación entre el mar y las aguas dulces. Entonces, las aguas dulces que vienen de las tierras continentales y las entradas naturales por las corrientes que se generan desde el mar hacen que haya una mezcla que aprovechan las aves marinas que viven asociadas precisamente a los mares, y entonces permite que los bosques que ahí crezcan cerca sean refugio, zona de alimentación, zona de reproducción, en fin. Al removerse el manglar, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuáles son los efectos inmediatos? Pues lo inmediato es que le quitas ese hábitat a las aves, a las otras especies que aunque no las veamos están allí. También estamos quitando una barrera física que protege lo que se encuentra tierra adentro. Oye, Yadira, y dime una cosa, también se habla de que es importante conservar el flujo hidrológico del manglar. Exactamente, ¿cuál es el papel de estos flujos? Mira, los flujos hidrológicos es en sí el movimiento del agua en donde se encuentra el manglar. Dependiendo de la zona donde estemos hablando, si estamos hablando de la zona de Quintana Roo, de esta zona norte del estado de Quintana Roo, entonces hablamos de flujos principalmente subterráneos. Y en este caso en particular, donde hay entradas directas del mar hacia la laguna y viceversa, sí estamos hablando de flujos superficiales. De alguna manera filtra lo que llega hacia el mar, en este caso a la barrera coralina. Digamos que regula la llegada de los nutrientes. Lo que le llega a los corales. Sí, y no es que, digamos, esté seleccionando este contaminante sí, este nutriente no. No, simplemente los corales y los manglares de esta zona se han acomodado de tal forma que los manglares van liberando paulatinamente los nutrientes que necesitan los arrecifes. Okay. Y si de pronto dijéramos, bueno, si los nutrientes es comida y alimentan a los corales, ¿por qué no dejamos salir todo? Liberemos las aguas que hay dentro del manglar. Ocurriría que se llena de materia orgánica. El efecto inmediato es que nuestras aguas, en lugar de ser ese azul que nos distingue en el Caribe, casi transparente, etcétera, se vuelve oscurito, como ocurre en el Golfo. No quiere decir, hay que tener mucho cuidado, no quiere decir que no toquemos el manglar. El manglar, como muchos otros recursos, se puede manejar. Si tú quitas de un ecosistema una parte, no por eso el resto del ecosistema se va a morir. Sí tenemos que tener claro que estamos disminuyendo una superficie de manglar. Mi muy particular punto de vista es que no hay que ser tan extremistas. Siendo estricta y metodológica esa parte de trabajo, la investigación científica,
nos permitiría realmente enfocarnos de manera, buscando resultados prácticos, aplicables en el corto tiempo, pues podríamos buscar soluciones inmediatas. Si en la naturaleza está algo, es porque tiene años de prueba y ensayo, error, y ahí está, siempre y cuando respetemos la base fundamental, Que es el agua. que es el agua. En el caso de los manglares en zonas costeras, es el agua. Yadira, pues no resta más que agradecerte tu aportación tan valiosa y que nos compartes tu conocimiento a todos. Nos vamos a acercar un poquito para verlo, para que lo podamos disfrutar más de cerca, estas hermosas plantas. Patricio, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto verte. Qué gusto verte. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, ¿a ti qué tal? Bien, muy bien. Pues Patricio, resulta que desde el punto de vista regulatorio estamos en una suerte de impasse, donde no es necesariamente malo el impasse. Estamos como estacionados viendo si este es un buen esquema o si debemos seguir avanzando, ¿no? Yo creo que siempre hay que seguir avanzando. Lo que no creo que sea bueno es seguir con estos péndulos que hemos estado viviendo, que un día tenemos una regulación totalmente restrictiva y después viene un movimiento muy fuerte de un sector, la abre totalmente y después otra vez totalmente restrictiva, porque en esos espacios de que de repente está abierta, de repente está cerrada, pues se generan espacios para que la gente pueda talar el manglar, Claro. hacer lo que quieran y aparte pues tenemos que tomar en cuenta que tenemos a veces regulaciones que son buenas o malas, pero al final de cuentas ahí están, pero tenemos que evaluar también la capacidad de inspección y vigilancia de la autoridad. La regulación moderna del manglar, digamos que comenzaría con la elaboración de la norma oficial mexicana de 2003, que fue un instrumento en el que pues todos participaron y todos estaban de acuerdo en su contenido. Tú fuiste un actor importante, fundamental ahí en la impugnación de una modificación en 2004 que hubo. ¿Te acuerdas de cómo estuvo eso? Sí, pues bueno, básicamente la NOM 022, la famosa norma del manglar, pues establecía, como tú bien lo dices, un esquema donde es bastante consensado por la propia naturaleza de cómo se hacen las nuevas sociedades mexicanas en donde participan los sectores involucrados. Y se agregó un artículo donde decía que básicamente todo era compensable y que se podía hacer exactamente lo que se quisiera y no decía ni siquiera cómo se tenía que compensar. A raíz de eso se empezó otra vez a tratar de modificar la norma para generar ya los porcentajes de aprovechamiento y demás. Vino un amparo, bueno, vino un juicio de nulidad donde le dieron la suspensión a un grupo de hoteleros de Quintana Roo. A raíz de eso se generó una presión muy fuerte por el sector ambiental del país y se dio la modificación de la Ley General de Vida Silvestre. Creo que la base es buena porque la base trata de proteger los servicios ambientales que presta el manglar, que eso muchas veces a la gente es lo que no le queda claro, ¿no? Ve un manglar y dice, oye, y me lo han dicho, digo, ¿por qué esa mata que a veces apesta y todo es tan importante? Pues hay que proteger no nada más la mata esa tan apestosa que dicen, sino que hay que proteger lo que hace, que permite que haya criaderos de peces, que nos protege los huracanes, que protege los arrecifes. Pero más allá de eso, cuando haya un cambio de administración, llegue una nueva persona, sin importar de qué partido sea, ¿cómo podemos asegurarnos o hacia dónde crees tú que debemos ir en cuanto a instrumentos para no terminar en esta misma situación de los péndulos? Bueno, yo creo que lo acabas de tocar el punto clave, ¿no? Efectivamente se ha visto en las gestiones de las administraciones federales cómo el tema ambiental ha tenido importancia, ha dejado de tener importancia y ha vuelto a tener importancia y así se reflejan en la manera de aplicar la legislación ambiental. Entonces yo creo que tenemos que ir generando, en primer lugar, que la gente litigue. O sea, nosotros no, los mexicanos, muchos de los abogados salimos a decir algo es inconstitucional, algo es ilegal, pero en la práctica, en el número de casos que se están ventilando en los tribunales, no se refleja ese interés que está la gente expresando por otros lados, ¿no? Y por otro lado tenemos que buscar tener instrumentos que ante la
poco presupuesto para la inspección y vigilancia nos permitan que la gente que tenga o que tenga en su posesión ecosistemas que son valiosos, se generen incentivos para su protección, para que podamos asegurarnos que independientemente que haya o no vigilancia, estos ecosistemas que nos prestan tantos servicios se mantengan. Yo creo que si se va a hacer una modificación a la legislación de manglar, tiene que ser una modificación partiendo de una base totalmente científica. Algunos dicen que quizás lo que debiera es permitirse una especie de tala selectiva para proyectos que son vitales para el progreso del país o para la infraestructura del país, que se permitiera una pequeñísima tasa de deforestación a cambio de una compensación muy importante y ver con el paso de los años verdaderamente cuánto se está reforestando. Mira, yo creo que un tránsito que pudiera ser coherente sería que estas tasas bajas de afectación de manglar se diera solamente en casos de obras de interés público. De interés público me refiero a obras de infraestructura como carreteras, puertos y demás. No, a veces querían decir que de interés público era que alguien hiciera un club de playa, un hotel, ¿no? Y eso es muy importante. Yo creo que tendría que experimentarse y tendría que abrirse a lo mejor un poco la puerta en esos proyectos que son vitales para el país, pero también con muchísimas restricciones y por otro lado tomando en cuenta las cuestiones constitucionales, porque a mí me da un poco de... A veces me frustra que oigo muchas discusiones respecto al 60 ter, ¿no? Incluso mucha gente dice, los propios dueños de los terrenos dicen, no, es que es inconstitucional el artículo, es que es injusto, es que es muchas cosas. Y sin embargo, si tú vas a la base constitucional del artículo, te das cuenta que probablemente muchas de las propiedades de la gente que está presionando porque se modifique están ubicadas en terrenos que son bienes nacionales, que son aguas nacionales y que en primer lugar ni siquiera debería haber un título de propiedad en esos sitios. Y si se pudiera revertir incluso la tendencia, si se buscara una fórmula que la gente le conviniera reforestar manglar, creo que estaríamos viendo beneficios. Que encontráramos la fórmula técnica para ver si realmente se puede, a gran escala reforestar. Pues muchas gracias. Gracias. Cristina, pues qué bueno que tenemos esta oportunidad de platicar. Muchas Tú conoces, gracias. digo, a la perfección toda la discusión que se da alrededor del tema del mangle. Tú que aquí en Quintana Roo representas al Consejo Coordinador Empresarial, lo presides, que está, digamos, bastante concentrado en todo lo que gira alrededor del turismo y los hoteles. Actualmente nos encontramos en una situación de lo que algunos llaman prohibición, en realidad es una interpretación muy restrictiva de la regulación. ¿Hacia dónde crees tú, Cristina, que debe evolucionar estos temas de conservación y de aprovechamiento del manglar? Has tocado el punto neurálgico de la discusión, como bien lo dices, y esto a partir de que se abrió la discusión a la norma 22. De ahí derivó una reacción de los grupos ecologistas y de algunos partidos para que fuera totalmente prohibitivo. De ahí que hicieron el artículo 60 ter, el famoso 60 ter, que ha detenido muchos de los desarrollos, no solo hoteleros o de turísticos, sino de industria, como por ejemplo del petróleo, de la CFE, etc. Esta discusión es parte del péndulo de la política en este país, que vamos de un lado para otro y no hemos encontrado el equilibrio, el punto medio. Nosotros estamos siendo obstaculizados para construir desarrollos. Hemos encontrado algunas formas de hacerlo, son muy costosas, de un alto costo, y hay muchos grupos que no lo pueden llegar a hacer. El Congreso de la Unión lleva un par de años trabajando arduamente en una posible modificación o reforma a la legislación de vida silvestre. Sin embargo, parece que no hay todavía un maridaje entre lo técnico y lo legal. No alcanzan a entender los legisladores cómo interpretar diferentes opiniones en el sentido de lo que se puede y no se puede en términos de restauración y compensación. Tú has sido legisladora, tú tienes experiencia parlamentaria. ¿Cómo lees este proceso? ¿Cómo crees que desemboque la continuación de estos intentos de modificaciones por parte del Congreso de la Unión? Mira, las leyes, como el mundo y la vida, va desarrollándose y va cambiándose. Tú mismo decías, a mí me tocó hacer la primera ley ambiental del Distrito Federal y ya la han reformado varias veces en menos de 12 años. Yo creo que estamos buscando el término medio donde podamos seguir conservando la naturaleza, pero siempre y cuando
podamos desarrollar en términos que va a favorecer a toda la comunidad que está alrededor, porque genera empleo, porque genera divisas. Actualmente en Quintana Roo, ¿hay ya proyectos o hay ya esfuerzos de reforestación que ya hayan cuajado, que tenga producto sembrado, que ya haya crecido, o viveros de extensión, o sea, experiencias de reforestación importantes de mangle? Tenemos aquí en esta cuadra, como decimos, 3 ejemplos muy claros de eso. Uno es Mayacoba, otro es Tres Ríos y otro es Canay. Ahí se ha trabajado inmensamente con los biólogos para conservar el manglar, para replantarlo, reforestarlo. El manejo de los lugares es importantísimo y hay grupos especiales dentro de estos complejos que se dedican todos los días al conteo, a la reforestación, cómo se hace, cómo lo van a cambiar de un lugar a otro. Entonces, yo creo que esos proyectos han sido reconocidos por eso y puede haber otros proyectos que ya están trabajando en ese mismo sentido y que yo creo que es lo correcto porque ¿Tu experiencia es posible? Yo creo que sí se puede, sí se puede y es un hecho contundente, ¿no? Y de ahí que derive también en la parte económica. No podemos tener la naturaleza sola porque ¿sabes qué pasa? Hay invasiones, no hay conservación, no hay quien cuide, hay deterioro de los mantos freáticos. Con las invasiones y los asentamientos irregulares eso sucede. Entonces, bueno, vamos a cuidar a nuestro país con leyes que sean equilibradas, ¿no? Pues muchas gracias, Cristina, y fíjate que te tengo una muy buena noticia. Precisamente de aquí nos vamos a conocer un lugar que tiene este tipo de proyectos y un vivero de manglar, tengo entendido. Y a lo mejor hasta les enseñan cómo hacen todas las técnicas que tienen para cuidar el manglar y la siembra del manglar. Sí, así es, a eso Valdría vamos la pena. y vamos con mucho gusto. El último pedacito del pollo. Pues muchas felicidades por tu siembra. Pues mi primer planta de mangle sembrada en mi vida, espero que crezca. Regresaré a ver si crece. Regresarás a verlo ya un árbol. Así es. Esperemos que sí. Muchísimas gracias. Oye, Gabriel, pues me platican que aquí en el desarrollo Tres Ríos, ustedes son de los pioneros y los que más han avanzado en reforestar mangle. Tenemos ya más de 5 años de estar produciendo mangle. Mira, digamos, producen mangle de todos los tipos y lo resiembran en el desarrollo. Sí, bueno, realmente hay 4 tipos de mangle, el blanco, rojo, negro, botoncillo. Realmente nosotros hemos producido los 4, aunque realmente ahorita estamos produciendo nada más 3, que son los que más tenemos. Ok, el rojo es este que germina la planta en el árbol, ¿verdad? Sí, así es muy interesante porque como están adaptados a condiciones con mucha agua, si la semilla cayera al agua, pues se pudriría. Entonces el árbol germina la semilla encima de él y ya que está lista, ya cae al agua. Si hay agua, flota hasta que encuentra en dónde crecer el árbol. Y si hay lodo, pues se entierra y ya empieza a crecer. Oye, y aquí, por ejemplo, ¿esas semillas se las traen o cómo funciona? Porque veo que aquí en el vivero más adelante tienen las semillas del mangle rojo, digamos, enterradas manualmente. Nosotros lo que hacemos es que esperamos la temporada en la que se producen las semillas, naturalmente, ¿no? Que es una vez al año. Y vamos y hacemos unas campañas de recolección. Nos traemos toda la semilla que podamos y la sembramos aquí en el vivero. ¿Y por qué no dejan que se reproduzca o que en donde cae la semilla que ahí surge el mangle? ¿Por qué se lo traen aquí al vivero? Bueno, también dejamos muchas, la mayoría se queda en su sitio a que siga creciendo, ¿no? Okay. Nosotros nos traemos una parte, digamos, aquí. ¿Que moriría naturalmente? O sea, Pues sí, porque a lo mejor lo que hacemos es que nos la traemos de lugares donde el mangle está muy bien, en muy buenas condiciones. Hay un bosque ya muy crecido y ya esas semillas a lo mejor ya no tienen luz para crecer, entonces nos las traemos, las reproducimos, las crecemos y las vamos a sembrar a un lugar en donde no hay
en ese momento manglar o hay muy poca densidad y entonces mejoramos el bosque, ¿no? Y cuando esa semilla crece y se vuelve una planta, esa es como la planta que yo sembré. Así es, la planta que tú sembraste y luego se vuelve un árbol, ¿no? ¿Estos son los cajones de las semillas? Sí, aquí en este vivero pues tenemos varias camas para poder sembrar. Podemos sembrar de todo tipo de manglar o de todo tipo de plantas, generalmente manglar. Si quieres podemos ver un poco lo que es la semilla de mangle rojo, la tenemos por acá. Mira, Gustavo, estas son todas las semillas, ¿no? Algunas de las que hemos recolectado, que tú las vimos cómo estaban colgando de los árboles. Mira, aquí por ejemplo, estas son las semillas del mangle blanco. Okay. Entonces, tradicionalmente lo que haríamos es tomar estas semillas, recolectarlas, sembrarlas, esperar a que crecieran, ¿no? Y 2 años después estarían listas para irse a reforestar. Pero, por ejemplo, nosotros este año queremos sembrar 50,000 árboles de mangle, ¿no? Entonces, con este proceso no nos daría tiempo. Okay. Te quiero mostrar un proceso diferente que tenemos de producción, A ver. que es mucho más rápido, ¿no? Y que nos permite acortar este tiempo de 2 años a tan solo 3 meses. Entonces, mira, por acá está la gente trabajando con este sistema, lo podemos ver claramente. Lo que hacemos es que buscamos un árbol sano, fuerte, y encontramos una rama de un tamaño de 1 metro, 1,5 metros más o menos. Le hacemos un pequeño corte en la corteza, se le pone un enraizador y se le hace esta especie de tamal, ¿sí? Con lodo húmedo y el papel aluminio para mantenerlo fresco. Okay. Y se deja en el árbol. 6 semanas después venimos, lo cortamos la rama y ya cuando abrimos el tamal ya está lleno de nuevas raíces. Entonces esto que era antes una rama, ¿sí? Ya se convierte en un árbol, lo sembramos directamente ya en una bolsa y este árbol se queda en el vivero otras 6 semanas también para que saque más raíces, para que se acostumbre al cambio. Okay. Y ya está listo. Entonces en 12 semanas tenemos ya un árbol, ¿sí? De 1,5 metros listo para irse a reforestar. Y así podemos producir una cantidad muy, muy amplia de árboles, ¿no? En un tiempo muy corto. ¿Me podrías mostrar también, digamos, algunos ejemplares que hayan sembrado ya hace años y que ya, digamos, tengan un tamaño interesante? Claro, podemos ir a ver los que sembramos hace unos 5 años, que ya son árboles grandes, ya producen sombra, ya es parte del bosque. Y Va. Muy bonitos. Órale, vamos. Qué bárbaro, qué calor hace aquí, ¿eh? Sí, ¿verdad? Está fuerte. Disfrutar el trópico. Así es. Pues mira, aquí ya estamos en la zona que te comentaba, donde tenemos ya mangle que hemos sembrado desde hace 5 años, que produjimos en vivero, donde estuvimos hace unos momentos. Y ya podemos ver el éxito que tienen estas campañas de reforestación que hemos hecho en 3 Ríos, ¿no? Ya está cerrado el bosque, ya puedes ver toda la maraña esta típica de los manglares, ¿no? Claro, incluso te proporcionan ya sombra suficiente como para Así es, refugiarte un poco del calor. para descansar, ¿no? Sí. Entonces, pues este es ahora sí que el caso de éxito, ¿no? De que sí se puede producir manglar, reforestar manglar de una manera sustentable. Pues Gabriel, la verdad es que es esperanzador ver lo que han hecho aquí en 3 Ríos. El resultado está a la vista, ¿no? Ya árboles que te dan sombra, que te protegen y que además ya tienes el ecosistema restaurado. La verdad es que nos quedamos con un muy buen sabor de boca y bueno, vamos a tomar un poco de refresco aquí, pero pues felicidades nuevamente. Muchas gracias y qué bueno que vinieron y que es una oportunidad para ver todo el éxito que hemos tenido con mucho esfuerzo de trabajo en el manglar, ¿no? Muchas gracias. Los manglares son abundancia, son la naturaleza en su estado original, son el mundo sin el hombre. Espacios de generación, renovación y protección a los que ayudamos con nuestra ausencia. Es precisa y urgente la reforestación en torno a estos ríos, cenotes, lagunas y mares de profundos y variables turquesas. Si debiéramos de remover algunos mangles, deberían ser los imprescindibles y sin alterar sus flujos hidrológicos. Es posible el futuro para estos ecosistemas y la inmensa diversidad de especies de peces, mamíferos, insectos, plantas, aves, con quienes compartimos este planeta. Solo somos parte de la naturaleza, como los manglares. La naturaleza embate ante las carencias y así el ser humano se afecta a sí mismo. Pero hay otro futuro posible.